buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 5 de diciembre del 2022. Ya arrancamos con esto, las cuentas regresivas. Por ahí viene el doble sueldo, ya mucha gente lo debe estar recibiendo a partir de esta semana. Y qué bien, 23 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Ha estado fresquecito en todo el país. Por ejemplo, en el Valle, en San Juan, 17 grados. Sé que en Constanza estaba como en 12, 13. Jarabacoa por lo mismo, 17, 18, 16 en las madrugadas y Padre Las Casas. Bastante fresco, señores. Parece ser que este invierno será más frío que lo acostumbrado. Vamos a ver. Bien. La semana pasada, ustedes saben que hubo una declaración de un señor que está aquí, que es el coordinador de la reforma de la policía, de la reforma de eso. Y vi unas declaraciones destempladas que yo dije, bueno, pero este hombre lo que debe someter entonces a toda esta gente a la justicia con eso que ha dicho. Pues bien, Listín Diario, primera plana, ex generales en confrontación, denuncia de Vila se llama el español agita la reforma de la policía. Vamos ahorita a ver un poco más en detalle todas esas cosas. El monseñor Osoria, el arzobispo Osoria dice, llevaron a Vaticano acusación contra arzobispo Osoria de su hermano, que era ingeniero, constructor. Hay uno, ahorita también vamos a conocer eso. Falleció Amable Aristi Castro, la prensa lo recoge en el día de hoy. El país ha recibido más de 7 millones de turistas en este año, dice el ministro de Turismo. Diario Libre trae en sus primeras planas. Arranca el megaproyecto para incrementar la oferta energética nacional. Ese es el proyecto de la licitación que había hecho el Ministerio de Energía y Minas, de los 800 megavatios en Manzanillo, de las dos plantas de 400 megavatios y la planta de almacenamiento y regasificación, parecida a la que está aquí en Punta Caucedo. Eso es un proyecto, megaproyecto, importantísimo, interesantísimo en todo sentido. En todo sentido. Lo vamos a comentar en unos momentos. Amable Aristi, alarma en el endeudamiento de los maestros. Inglaterra aplastó a Senegal, Francia también ganó, Brasil busca seguir en el Mundial, creo que juega ahorita a las 11 de la mañana, a ver. Japón, Croacia y Brasil a las 3. Qué bueno, me va a dar, estaré por mi casa, pues podré verlo quizás. Bueno, entrando en materia, pues les decía que esas declaraciones, cuando no es Chu que mete la pata, es este hombre que sale con otra cosa. Y aquí que somos como aquel síndrome de Guacanagarix, que todo lo que viene de fuera, ahí trajeron a este señor, seguramente tendrá muy buenas credenciales, hace una reforma que se supone debemos hacerlas nosotros. Yo trabajé con el secretario de capitalización de Bolivia cuando se hizo los procesos allá. Nos hicimos muy amigos, después él fue funcionario de alto nivel, el Banco Mundial. Y cuando nosotros estábamos en los proyectos, él nos decía, y lo comprobé durante toda mi vida, llegaban tipos de los bancos de inversión, de las compañías más grandes y reputadas del mundo, con todos los currículos y con toda la supuesta experiencia y muchísimas boberías ahí. Y cuando tú te sentabas a discutir, no es que no tuvieran, pero no es que son ni papá Dios ni que saben más que el lápiz, lo mismo. Y decíamos nosotros que realmente no son los asesores, son los equipos de implementación los que hacen el trabajo, los que realmente hacen la diferencia. Pero ahora le han soltado la carreta a este señor, cuando eso debió haber sido Chu, y el tipo ni siquiera aparecer. Yo he sido asesor
por muchísima gente, usted ni se imaginará. Y uno no es que sale a dar la cara, ni a estar brillando. Brilla el político que tú asesoras, brilla el empresario que tú estás asesorando o el proyecto que tú estás asesorando. Llega a feliz término, tiene éxito. No es para tú estar haciendo aspaviento, eso es lo que ha pasado con esto. Y además de la manera y como ha suapiado el piso con todo el mundo. Y entonces los ex jefes de la policía, 10 ex que habían pasado por ahí están todos los nombres, uno los puede leer todos aquí, son muchísimos. San Giminián, Guzmán Acosta, Polanco Gómez, Paulino Reyes de León, Paulino Reyes, eso es de cuando yo estaba muchachito. Yo me acuerdo en la casa de ese señor aprendimos nosotros a nadar, yo estudié con su hijo. Camilo Nacir Tejada, Ney Aldrin, el que acaba de salir, Invertezón, o sea, Hermida, o sea, son 10, hay más, pero dicen ellos que lo que ese señor ha dicho es una afrenta inaceptable y un atentado contra su honor y dignidad como ciudadano y como servidores públicos. Lo que yo decía, si usted tiene, que desde lo de abajo, aquí eso siempre se ha sabido, que eso hay que repartir, que eso aquí, allá. Pero si usted tiene esas informaciones, someta a la justicia, porque no se puede estar hablando por hablar. Entonces, unas declaraciones que lo que aparentan es como que quieren echarle agua, justificación. O sea, la delincuencia está descontrolada, no hemos dado pie con bola porque es una reforma y las reformas todas son a largo plazo. Y yo decía, en el largo plazo, como dice Keynes, todos estaremos muertos. Entonces, está bien que las reformas toman tiempo y es a un largo plazo, pero tú no puedes olvidar el día a día. Y es lo que ha pasado. Ahora sacan lo de los cuadrantes, pero lo de los cuadrantes es algo viejo, que se conoce, que se había aplicado antes. ¿No recuerdan los otros días que se tira la guardia a la calle? Entonces vuelven ahora los cuadrantes, los patrullajes, lo que debió hacer, eso lo sabe todo el mundo aquí. En el gobierno de Danilo metieron ahí en el Mirador un campamento militar, intervenían los barrios en las entradas, y yo decía, eso es un invento. Aquí hay con la inteligencia que tiene que trabajar para detectar a los delincuentes y enfrentarlos en el terreno que ellos elijan. Ahí vimos, la semana pasada, 4 enfrentaron a la policía, ya no la enfrentarán más. Ahora, por aquí, por Santiago, igual, ya eso no la van a enfrentar más. Bueno, pero tienen toda la razón estos generales que pasaron por la policía de sentirse injuriados, dice, rayan el delito de la injuria y la integridad de la otra persona, posiblemente lo sometan al señor ese por su boca suave. ¿Y qué aporta esa declaración rimbombante, estrafalaria, estrapapélica que él ha dado? Nada al tema. Nada. Dicen ellos, nosotros no estamos en desacuerdo con la reforma, pero esto que este señor ha dicho, generalizando entre todos, también es una cosa. Yo lo mencioné, no aporta absolutamente nada. Mira, ayer, o sea, ¿de dónde viene el lío? Chu prohíbe desde las 12 de la noche la venta de bebidas en Santo Domingo Este, en el Gran Santo Domingo, este, norte, oeste. En el Distrito Nacional se deja. Explícame, ¿que eso va a quitar la delincuencia? Por supuesto que no, salen con unos números. Yo digo, no es que los papeles aguantan todo. Tú puedes poner los números que tú quieras ahí y siguen los problemas. Entonces, el lío que pasa aquí en Villamella, que prácticamente la población duró una semana en estado de sitio ahí, las bandas cogieron las calles, tú no lo vas a arreglar eso y que si es porque están bebiendo a las 12 de la noche en los colmados. El que está gozando y bebiendo no es que está saltando. Entonces, eso no traía nada para solución. Entonces, ese señor lo que ha armado es un revuelo innecesario que no aporta nada a la esencia del problema, que es el descontrol de la delincuencia. Si lo hubiera dejado hasta los que se dijo de los cuadrantes y que se le dio dotada más personal, camionetas, motores, o sea que se le va a dar los instrumentos para que puedan hacer su trabajo. Hasta ahí se hubiera quedado todo bien.
Pero este señor ha sustituido. Entonces, ¿para qué se tiene ahí a Chu? Hay que ser el ministro de Interior, pero eso nunca se había visto. En los países desarrollados, civilizados, ministro de Interior, yo le contaba una vez cómo era en el caso, por ejemplo, de Francia, esa película, El Chacal, que era un asesino que iba a hacer un atentado el día de la victoria contra los nazis, contra Charles de Gaulle, el presidente. Como el ministro de Interior creo que es la placa número 3 o sea, en este caso, un extranjero que lo traen para que haga unos revuelos aquí, para que dirija y contra. ¿Qué es esto? Entonces, la delincuencia no se va a detener por eso. Mira, ayer, 2 heridos de bala en un intento de asalto en una estación de combustible en Cumayasa. Tú abres la prensa y ves por donde quiera. Y ese tipo de cosas. Que en la policía la corrupción empieza desde abajo y hasta el último del despacho. Como decía Balaguer, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Está bien, pero eso es algo que aquí se ha sabido. Los policías macutean en la calle, los tráficos macutean en la calle. Eso es así, pero si usted tiene las informaciones, usted lo que tenía que hacer es someter a la justicia, a este. Ahora, eso además, ¿qué aporta al tema de la delincuencia? Definitivamente. Eso lo que uno ve es que está tapando una cosa con otra. Una cosa con otra. Y todos estos generales que estaban en sus sillas, en sus casas, por ahí tranquilos, pensionados, lo ponen en la palestra, ahí están ellos regados. ¿Qué aporta eso? Lo que usted ha hecho, un rebú, metió al gobierno en un berenjenal que no necesitaba. Porque uno posiblemente de ahí dice, pero mira hablando. Pero ya usted generalizó, usted lo metió a todos. Yo no voy a hacer ahora como un cherry pick, como dicen en inglés, una selección, déjame coger a déjame coger a aquel, no. Ahí hay muchos que posiblemente no tienen calidad para nada de hablar. Pero usted no lo puede generalizar y meterlos a todos todos los policías, desde la época de la colonia, desde la época de que Cuca bailaba. Por Dios. Entonces ahora le tira ese problema al gobierno, porque es un problema al gobierno. No es este está por encima del ministro de Interior. En un tema de índole político, porque eso es político. Y él asume una posición en donde lo que hace que le genera ahora, le tira a todos estos generales, que posiblemente muchos tienen que salir pero ven acá, y este hombre, un extranjero además, porque si es Chu que mete la pata, estamos acostumbrados. Y eso se queda entre nosotros, porque Chu es de nosotros. Entre Chu y una metida de pata, esa es la madre del play. Pero uno de allá, de que un español que viene a darle boche aquí a la gente. ¿Pero y de dónde? Pero ¿cómo que lo permiten? Un asesor es una cosa que trabaja por ahí, detrás de cámara. Como que estamos confundidos en muchas cosas. Y al final del día, el punto fundamental, crucial, es que esas declaraciones destempladas, acusatorias y todo ese tipo de cosas, no aportan absolutamente nada al tema fundamental, que es ¿cuál? El descontrol de la delincuencia y cómo se va a enfrentar la delincuencia. Desacreditando a la policía. Sí, conocemos a la policía y sabemos que está desacreditada, y cuando la gente no va a poner en los destacamentos que me robaron la cartera, y cuando encuentra, dice mucho cuento que está el tipo ahí. No, ya yo no voy a poner nada, porque eso lo sabemos, pero esa es la policía que tenemos para que enfrente a los tigres. Ahora tú no la vas a modificar, a cambiar, a reestructurar con la boca, ni desacreditándola por aquí, por allá, ni a todo el que haya pasado por ahí. No lo vas a lograr. Entonces lo que hace es confundido la gimnasia con la magnesia. Bien, miren,
La semana pasada, habíamos comentado dos de informaciones que se produjeron a raíz de las tabletas que compró la Oficina Nacional de Estadística para el censo, en función de un reporte, de un estudio, de que hizo la Dirección General de Compras y Contrataciones, de las graves irregularidades que habían incurrido, del asunto aquel que se le asignaron 2 lotes a una compañía, que esa compañía ni siquiera decía que se le asignaron porque que eran a prueba de agua. Sí. Y ¿qué más? Bueno, después, al día siguiente, salió otra información de que se habían comprado las tabletas más costosas a esa compañía, 16,000, las otras eran de 8,000, 7,000, 9,000 máximo. Y hoy responde la directora del censo, la señora Miosotis. El censo está por ahí, faltan muchísimos sitios por censar, eso es un problema, un desastre prácticamente. Dice ella que la adquisición de las tabletas fue transparente. Esto me recuerda bastante los líos que tenía Fulcar y el Ministerio de Educación con compras y contrataciones, que no salían de una discusión en otra. Obviamente, como Fulcar era un todopoderoso e influyente ministro, eso no pasa nunca de ahí. Y los resultados los estamos viendo ahora cuando el ministro actual presenta y se ven todas esas cosas con las butacas, con el desayuno, con los uniformes, con los libros digitales, con los libros físicos que lo compraron después que se había eso eliminado para tirarlo en un almacén, con zapatos, todo. Ahí es la de nunca acabar. Pero lo que yo recuerdo es que siempre Compras emitía unas críticas sobre los procesos y las cosas, y del ministerio se las rechazaban. Y están en la prensa y se llevaron hasta el Tribunal Superior Administrativo. Y no salían de un lío. Está ahí la prensa recogido y yo decía, pero presidente, intervenga en esto. Dice la señora Miosotis Rivas, la directora de la oficina, que dice, lo transparentamos. Oye el argumento, que Compra se da cuenta porque eso lo pusieron ellos en un informe. O sea, yo pongo en un informe que, bueno, adquirimos esto tablet porque ellos no tenían que decir en sus características. Esto, cuando usted lo compra, eso viene certificado y con una garantía y con un detalle de las características. Tiene 12 gigas, tiene una memoria RAM de tanto, tiene una capacidad X, su código es usa un procesador tal cual, de tanto, todo, o sea, y es waterproof. Ah, no, que no importa porque lo digan en un papel, yo le digo que tenían que meter que las tablas en un charco de agua, en una cubeta, que Compra se da cuenta por un informe que ellos hacen, oiga usted, como que un argumento como que lo que se está diciendo es que se compró a la compañía la tablet más cara, que se adjudicó de manera irregular, y no importa que lo haya terminado Compra o que usted mismo lo haya escrito. Que no fue que ellos fueron a hacer una investigación a la ONU, y que los pliegos, que son un modelo para entender que al Estado no necesariamente tiene que comprar barato, si lo mejor al mejor precio. O sea, ella está diciendo todo esto, justificando, descalificando las alegaciones que hace Compra, porque la ley 340 establece muy claramente, usted no tiene que comprar lo peor, usted tiene que comprar lo mejor y al mejor precio, y para eso se hace una licitación, porque eso es muy subjetivo, que no tiene que comprar barato, sí, digo, hay un refrán que dice que lo barato sale caro, pero en una licitación yo hago un proceso competitivo para obtener el mejor precio, pero en virtud de la misma calidad y de los requerimientos que yo establezco. Yo quiero esto así, así, asá y asá. O la pintura famosa aquella, 3 años de garantía.
Tú lo que no me puedes traer después es la que tiene nada más un año de garantía porque no pueden valer lo mismo. ¿Ve? Entonces, yo no quiero ni desacreditar lo que ella está diciendo, ni poner en duda lo que ella está diciendo. Lo que recuerdo es que esas mismas maromas eran las que hacía Fulcar y quedaba Fulcar cuando cada vez que le sacaban un reporte de compras y contrataciones. Y que ese argumento que ella dice aquí, justificativo, que el Estado no necesariamente tiene que comprar barato, sino lo mejor al mejor precio. Si usted está comprando al mejor precio, está comprándolo como Dios manda. Y lo mejor es lo que usted tiene que comprar, porque para eso usted hace su licitación y pone sus características. Si usted pidió unas características A, B, C, D y F, todo el que participe para que se le adjudique eso que está ahí tiene que cumplir con las características A, B, C, D y F. Si no cumplió con una sola de esas, está descalificado, no puede. Luego, si todos cumplieron y son cinco, y todos cumplieron, hay que dársela al que tenga el precio más bajo. No hay que inventar la rueda, de eso se trata una licitación. Y la ley 340 establece claramente esas cosas. Dice que había que hacer la prueba, sumergirla en el agua, la prueba del polvo, que no es lo que ellos pongan en un... que es las características técnicas de un equipo como eso viene en su caja con su cosa ahí, su detalle. Pero nada, vamos a darle el beneficio de la duda, que se esclarezca. Lo que sí me trae, me llama la atención es que justamente así era cuando Fulcar. Siempre había un pataleo y un rechazo y una justificación igual. Entonces, al final del día, lo fundamental es que ahí se compraron unas tablas a 16,000 pesos, habían otras a 8, a 7, etcétera. O sea, y lo dijo el periódico, lo traía, lo vimos el viernes, compraron, pagaron al más caro. Ella sabrá a dónde eso acabe y termine, pero yo simplemente lo que digo es una licitación se hace para obtener el mejor precio posible, el precio más económico. No es que sea, no es barato, ni que no. Usted hace sus condiciones, usted establece sus requisitos. Yo quiero esto que sea así, asá y acá. Y usted me va a vender eso que sea así, asá y acá. Eso. Y si aparecen 5 y me ofertan eso que yo estoy pidiendo, con la misma característica, con la misma calidad, cumpliendo lo que yo estoy estimando, al que lo ofrezca más barato se le adjudica. Punto. Siguiendo con estos temas, hay una información bastante extraña que hoy trae también en la primera plana, que la vimos ahorita, del arzobispo Osoria. El arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, dice que su hermano, un arquitecto que había construido obras de la iglesia en San Pedro, en Santo Domingo, lo habían acusado de hacerse rico al lado del arzobispo, y esa acusación que llegó hasta el Vaticano, y por eso el arzobispo estaba hablando ayer en una homilía en algo. Dice él que ayudó con la construcción de las iglesias de San Pedro de Macorís, Santo Domingo, contribuyó con los diseños, dirigiendo las construcciones, manejando los proveedores y ahorrando dinero del costo total. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el Estado, esa propia ley 340, en el caso de los pulpos, ¿qué es lo que hemos visto? Alexis Medina, el hermano del presidente, tenía un poder para, digamos, conseguir cantidad de proyectos y contratas y cosas de esas, directas o indirectamente, pero la ley establece, por ejemplo, primos, familiares, hermanos, y aquí y allá, tú no puedes participar en licitaciones en el Estado. Porque eso se conocería, gracias, como si fuera tráfico de influencia, por ejemplo. Pero el arzobispo defiende a su hermano que falleció
dice que le decían Nino, era arquitecto, dice, Nino se fue pobre, pobre, dijo el arzobispo. Sí, lo que pasa es que si usted entonces, no sé cómo se maneja la iglesia, pero si usted en el Estado pone a una persona con familiaridad, usted está beneficiándolo, aún sea con el propio trabajo, aún sea no porque haya habido ni siquiera algo mal hecho o lo que fuese. Pero eso es lo que esas acusaciones han surgido porque realmente gente que a lo mejor quería hacer esos trabajos y vieron que se lo dieron al hermano del arzobispo. Pero lo relevante de todo esto es que él mismo es que lo señala y que esas acusaciones llegaron al Vaticano. ¿Cómo se entera él de que llegaron al Vaticano? Pues posiblemente porque también lo cuestionan allá. Y aquí el punto es que la iglesia tampoco es algo patrimonial de nadie particular. No es como que tenga que ser como el Estado, pero el Vaticano realmente es un Estado. Y dice él que ahorrando dinero del costo total, que contribuyó, etcétera, etcétera, lo que hubiera sido más transparente en todo caso y hubiera evitado esto, hubiese sido que lo hubiera construido otro. Que lo hubiera construido otro y se evitaba eso que ha salido a relucir, que lo ha tenido que señalar el propio arzobispo, que esas acusaciones que él califica de infundadas, que no es así, da declaraciones como él trabajó en Haití, aquí, acá, está ahí mucho, no vamos a entrar en eso, llegaron al Vaticano. Y él sale en defensa de su hermano, como tiene que ser, y la honra y dice, no, él se fue pobre, terminó. Pero eso se genera porque realmente, en términos prácticos, esas obras realmente debieron haber sido hechas por terceros. Por la transparencia, por lo que fuese, y se hubiera ahorrado esta queja el propio arzobispo. Bueno, señores, conozco gente ya con COVID. La subvariante esta o del Omicron, la XXB que anda, XBB1, sigue acelerando su positividad en la República Dominicana. Ayer tuvimos 310 casos en el fin de semana adicionales y la positividad aumentó en 22.92. Todos los días está aumentando un poquitito. Todos los días está aumentando un poquitito. El detalle aquí es que los casos no están llegando a los hospitales. Eso es bueno. Yo he dicho, muy posiblemente sea porque uno ya se había vacunado, porque uno ya se había contagiado y de algún modo o manera puede ser que tenga uno algunos rasgos de eso de inmunidad, que se mantengan. Pero ustedes vieron que en China se desataron protestas porque la gente está harta de las medidas draconianas que se impusieron con el COVID-0. Shanghái, a partir de hoy, va a suprimir algunas medidas. Podrá volverse a utilizar el transporte público y acceder a los lugares, los parques, atracciones, recreaciones, etcétera, sin tener que mostrar su prueba PCR negativa. O sea que para usted entrar, yo le dije, hasta para ir al supermercado tenía que mostrar una PCR. Y para montarse en el transporte público. Sigue Shanghái los pasos de Pekín, de Tianjin, de Shenzhen y Chengdu. Son grandes ciudades chinas, industriales, desarrolladas, en donde
la gente ha salido a las calles a protestar, algo nunca visto. Entonces, también ya cuando tú ibas a comprar medicamento a la farmacia, te quitaban el nombre porque por algo tú estás comprando medicamento en la farmacia contra el resfriado y la fiebre. Y una vez te agarraban y te mandaban allá a unos tigres vestidos con unas vainas blancas, ¿verdad? Así como de los laboratorios, y te arrastraban y te llevaban. O sea, hemos visto video, una cosa, porque así es, los chinos se manejan así. Entonces, pero fíjense ustedes que hasta el presidente Xi Jinping se refirió al tema y que todas esas variaciones a las medidas se están haciendo porque la epidemia es básicamente de una Omicron menos letal. Pero si la gente no se queja y no protesta y no se tira a la calle, sigue la cosa como va. Esto se parece mucho a lo que ha sucedido en Irán. Ustedes saben que en Irán hay protestas de más de un mes o 2 meses, cuando mataron a la muchacha esa por no tener el velo. Y la gente está tirada en la calle. Ha habido muchos muertos, 300 y tantos, mal contados, como siempre. Y entonces han tenido que eliminar la policía moral. Esa es una policía que se creó cuando el Ayatollah Khomeini, cuando tumbaron al Shah en el 79. Para los valores y sus cosas de su religión y todo ese tipo de cosas, la acaban de eliminar. Están como moviendo cosas porque hay muchas protestas y nunca se había visto eso. Para que ustedes sepan, entonces, fíjense ustedes cómo en China tienen que aligerar un poco de las medidas y cómo en Irán, déjame ver si lo busco, en Irán también han tenido que bajar la guardia. La policía moral, tras casi 3 meses de protesta, la abolieron, la pusieron en el 79 y ya usted ha visto cómo ha estado todo. 3 meses de protesta en la calle, algo que era impensable, y han matado mucho, y esos 300 que dicen, eso es posiblemente muy mal contado. Pero fíjense ustedes cómo se parece el caso de China, país cerrado, controlado, que si la gente no grita, cuchillo con ella. Le están cambiando las restricciones y las medidas para que, pero ellos estaban viendo en el Mundial de Fútbol, la gente reunida, gozando, y ellos allá no pueden ni salir, no pueden ni desplazarse. Y dicen, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Ustedes dan cuenta? El mundo ha cambiado hace mucho tiempo. Hay gente que no se da cuenta de eso. Hay gente que no se da cuenta de eso. Hay gente que subestimó aquí la Marcha Verde, la ocupación que hicimos allá de la bandera, de la Plaza de la Bandera. Yo le decía, este tema, yo me recuerdo que Andy escribía números y números y yo le decía en analogía inversa con relación a la famosa frase de Clinton entonces cuando decía, "It's the economy, the stupid", que el tema entonces era la economía. No me venga a hablar de otras cosas y eso, que entonces había una gran crisis y la gente lo que le dolía era su bolsillo y era la economía, y él ganó y volvió a ser religión, hizo un gran gobierno en sentido general. Y yo decía, están mis tweets por ahí, yo le decía, it's not the economy, it's the corruption and the impunity, stupid. Yo le corregía, le decía que no era la economía está bien, pero llevábamos 10 años bien, llevábamos 8 del Leonel, 8 del Danilo, ese no era el punto. Estabilidad macroeconómica, crecimiento, empleo, todo eso estaba bien. Era la corrupción. El tema era la corrupción y el desmadre que hubo en esos últimos 8 años. Que antes había corrupción, pero aparecían casos aislados, un puñado de delincuentes aquí, acá, y que bueno, que se colaran por la impunidad, eso sí es otra harina de otro costal, pero que realmente el tema que tenía esta sociedad hasta aquí, hasta la coronilla, era ese. Y así fue. Y por eso sacamos a esos incumbentes de ahí. Y por eso digo, el mundo ha cambiado y el que no se haya dado cuenta de eso, mira lo que pasa en China, impensable. Un control férreo donde te tienen hasta detección facial y te agarran, saben, te rastrean para donde tú vas, ahí no hay control, ahí no hay libertad individual para nada. Y aquí en Irán tampoco. Mira cómo han tenido que aligerar las medidas.
porque al final del día los pueblos se hartan, los pueblos se rebelan, porque es hasta un día, como dicen aquí, hasta un día. Señores, esto es Economía y Mercado. Hacemos una pausa, venimos en breve con más.